Espero que el día de hoy estén ustedes Fíjense que vamos a trabajar tres cosas importantes el día de hoy. Lo primero es que vamos a aprender tres figuras geométricas que son círculo, óvalo y triángulo. También vamos a aprender el tema principal de clase, que es ribonil, que significa los colores en idioma cachiquel. Para eso vamos a hacer un dibujo. En este caso usted hace el dibujo del animal que lo represente, que tenga las características suyas. Usted no se puede estar quieto en algún lugar, podría ser un monito. En mi caso yo elegí un tucancito, aquí lo vamos a poner hasta acá, porque vamos a buscar para esta actividad un animal que nos represente. Yo busqué el tucán porque me gusta su colorido y me gusta, ¿verdad? Y voy a tomarlo para mi tercera actividad. Fíjense que ustedes deben buscar un animal que tenga sus cualidades, no defectos. Todas las cualidades que ustedes tengan, búsquelas en un animalito. Y vamos a aprender a crear un nombre que nos identifique en idioma maya. Para esto lleva una estructura. Si usted es mujer, va a poner primero el nombre ish, el prefijo ish, y luego va a poner el nombre del animalito que lo represente. En este caso, el tucán fue el que me gustó a mí, entonces tucán se dice wok. Entonces, para poner mi nombre, yo voy a poner ish wok, mujer tucán. Y si fuera un hombre y quiere decir hombre tucán, sería wok, porque el prefijo para hombres va a ser y el prefijo para mujeres va a ser ish. Lo importante de esta actividad no es que usted cree o sepa cuál es su nombre maya. Está bien saberlo, ¿verdad? Pero lo importante es que usted busque las cualidades que tiene usted en su ser y las aprenda a valorar. Entonces los dejo con el dibujo, por favor. Vamos a trabajar tranquilos. Apunten todos los colores que vamos haciendo y mezclando. Un fuerte abrazo, Kerika. Jikikot. El día de hoy vamos a trabajar algo que se llama me presento o me represento. Fíjense que a mí me identifico mucho con este animalito. Espero que ustedes puedan descifrar cuál es. Primero voy a hacer un setesik, que es un círculo. Luego voy a hacer un óvalo, que es un hawk. Miren, vamos a hacer estas líneas acá de inclinación y vamos a hacer otro óvalo acá. Si ven mis líneas un poco torciditas es porque se pone uno nervioso, ¿verdad? De tratar de hacer una clase bonita para ustedes. Hago otro óvalo acá, voy a hacer una U acá, una U acá y voy a poner unas patitas. Aquí voy a dibujar un triángulo que en idioma cachiquel es Osh-Tzik. Entonces aquí yo ya tengo la estructura del animal que para mí me representa. A mí me gusta mucho este animal por su colorido. Tal vez no tiene todas mis características. Ustedes empiecen a buscar qué animal les gusta a ustedes para poder hacer su dibujo, porque en la hoja de trabajo se encuentra este animal. ¿Ya descubrieron cuál es? Vamos a ver, en idioma cachiquel se llama wok. Yo aquí pasé a papel lino este dibujo para que me quedara de recuerdo, pero ustedes pueden trabajar en hoja 120 o en hoja normal de 80 gramos en blanco. Yo lo que estoy haciendo en este momento es borrar el lápiz para que solo tener una guía y que no se vea el lápiz. Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es ribonil, los colores. El primer color que yo voy a utilizar, yo les recomiendo que cuando hagan un dibujo empiecen con los colores claros. Entonces vamos a comenzar con Keen. Mencionémoslo mientras vamos pintando. Ustedes pueden ir pintando de una vez el dibujo de ustedes. Keen. También vamos a pintar la parte del pico, la parte que está más a los lados. Siempre cuando vamos pintando de Keen o de cualquier color, vigilamos pintar las orillas y luego rellenar. Si usted se sale no hay ningún problema, ¿verdad? Aquí estamos. Le vamos a dar otra pasadita. Habíamos hablado que vamos a pintar de Keen
parte del pico. Tal vez no me voy a enfocar tanto en los detalles debido a que el tiempo de los videos debe ser un poco corto para captar la atención de ustedes. Miren, siempre que vamos a hacer una puntita, aplicamos el color. A ver, díganme qué color estamos aprendiendo. Vamos a ver. Keen, sí, keen. Siempre la Q suena como keen. Bueno, aquí estamos con una parte. Vamos a pintar entonces esta parte de acá abajo de color tuk, pero el color tuk es un color morado. Yo no lo quiero tan morado, yo lo quiero lila. Entonces no vamos a usar tanto. Vamos a limpiar el pincel. Vamos a usar el moradito. ¿Qué color utilizo yo para volverlo lila? Sí, el color blanco, que en cachiquel se dice sec. Vamos a volverlo color lila. Lila sería tuk. Tuk tok. Tuk tok. Aquí está, miren qué lindo está este color. Jebel ribonil, lindo color. Y vamos a pintar la parte de abajo. Hasta acá, la parte de abajo, teniendo cuidado de llegar hasta el final. ¿Qué color pintaríamos arriba? ¿Qué color les gusta? Miren, este color que vamos a aprender hoy es bien facilito porque yo voy a tomar un poquito de Keen y un poquito de color Kek para hacer este color aranchesh. Miren qué lindo queda el color aranchesh. ¿Cuál es su color favorito? Eso me va a contestar de asistencia el día de hoy. ¿Cuál es su color favorito? Y su nombre en idioma maya, por favor. Utilizando un animal, el animal que tenga las características que tienen ustedes. Y colocándole el prefijo aj si son hombres y el prefijo ish si son mujeres. En este caso, recordándoles que el mío sería ishwok. Si ustedes no desean hacerlo, tienen que hacer únicamente el dibujo y escribirle el nombre en idioma cachiquel. Miren, vamos muy bien. Vamos a continuar entonces con el color negro. ¿Alguien sabe cómo se dice negro? El año pasado lo utilizamos mucho. Vamos a usar el color negro. Siempre le vamos a agregar un poquito de agua. Agua ya. Se dice acá en idioma cachiquel. Ya en otros idiomas, en otras variantes dialectales. Entonces vamos a comenzar pintando el cuerpo. Siempre, como les digo, cuando apliquen su color kaek, ustedes tienen que pintar primero los extremos, las orillas y luego rellenar. ¿Qué color es este? Muy bien, kaek. Siempre la Q, kaek. Lleva bastante. Como les digo, si ustedes le aplican ya agüita, va a quedar como acuarela. Pero si no le aplican mucha agua, va a quedar como una pintura de témpera nada más. Entonces, para los animalitos sí es recomendable usar agüita. Ya. ¿Y cómo están el día de hoy? La Utsawach. Espero que estén Titzeen, que no vayan a estar Jinok, Shikunukush, llorando o con algún miedo. Miren qué bonito está quedando. Bueno, yo lo veo hermoso, pero ustedes siempre superando a su maestro, ¿verdad? Pintamos sus patitas, la base primero. Aquí solo vamos a pintar la parte de la cola
superior y la parte inferior. Porque en la parte central le vamos a aplicar el color rojo, que es cake. Ahí está. En esta parte vamos a difuminar el color cake. Miren qué lindo lo veo yo. Aquí le vamos a hacer una parte del ala, de la parte de atrás. Y su color rojito acá para darle una sensación de plumaje, ¿verdad? Ahí estamos. Qué colorido es este animal. Vamos a aprender el color char. ¿Se recuerdan ustedes que el año pasado vimos que el color char es el color, a ver, díganme, ¿ustedes lo están viendo? Bien, el azul, se dice char. Pero yo no quiero usar el color char como tal, quiero hacer celeste. Si le aplico un poquito de color sec, que es el blanco, voy a hacer, le voy a aplicar bastante porque quiero un celeste algo claro. Voy a hacer las patitas de color celeste, que se dice char show. Char show. Todo esto lo van copiando en sus datos personales, en sus datos donde llevan su bitácora o su información. Miren, vamos a pintar acá. Celeste esto. Y las patitas las vamos a hacer color saxo. Vamos a ver si usted adivina cuál es el color saxo. Vamos a cambiar aquí esto. El color saxo nada más es el color rosado. Rosado es cacao. Vamos a echar un poquito de color cacao. Entonces, para hacer el color piel de las patitas, color piel se dice saxo. Voy a usar un poquito de amarillo. Por aquí vamos a probar amarillo. Miren, en automático va a salir el color piel, color saxo. Y de ese color vamos a pintar nosotros nuestras patitas. Miren. Sí. Excelente. Ahora solamente vamos a hacerle unas decoraciones con colores para que resalte nuestro dibujito. Aquí le vamos a poner un poquito de color piel. Vamos a quitar mucho de esto. Vamos a poner en la parte de acá un poquito de color verde limón, que el verde limón se dice color, el verde es resh. Verde es resh, y si yo voy a hacer verde limón, ¿qué color le tengo que agregar? Sería un amarillo, ¿verdad? En este caso solo le voy a agregar blanco, que es el color sec. Para hacer un poquito de sombreado en el pico. Y son solamente unos como triangulitos acá, muy pequeños. Bueno, no me queda en forma de triangulito, pero estas manchitas son las que le vamos a hacer. Le vamos a hacer unas manchitas blancas abajo también. Como no limpié mi pincel, me quedaron todavía verdecitas. Que verde limón se dice color resh verde, y color verde limón se dice rash. Para terminar nuestro dibujo es bien sencillo, solamente podemos hacerlo con las acuarelas o con las témperas que usamos, pero aquí nada más vamos a hacer dos circulitos CTSIC. Vamos a rellenar acá. Aquí quedan los ojitos y vamos a hacer nuestro delineado. Recuérdense que para hacer el delineado es el trazo recto hasta el final. Como aún está sin secarse, no se va a marcar en la parte de acá, pero se la vamos a poner para dejar un dibujo terminado. Ahí estamos.
Este sería el animal que me representa a mí, que sería entonces el animal walk. Walk. Y como yo les había mencionado que quiero usarlo como nombre en idioma maya y yo soy una mujer, le voy a poner el prefijo ish, walk. Esa será mi firma entonces del dibujo. Espero que les vaya bien el dibujo a ustedes, que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, Kerika.